Tanto se ha dicho sobre los juicios en La Haya. Recientemente habíamos conversado sobre, la semana pasada precisamente, sobre el llamado, la orden de captura que ha lanzado la Corte Penal Internacional en contra de Vladimir Putin y la viabilidad de que eso se pueda materializar. Sin embargo, hemos visto ejemplos de otros mandatarios que, estando aún en el poder, han sido procesados o solicitados por la Corte Penal Internacional para que respondan por sus delitos. En el caso de Putin en particular, muchísima gente se preguntó, bueno, pero ¿cómo es esto que hicieron esa cosa tan rápido contra Putin y a Nicolás Maduro todavía no le hacen, o sea, desde el 2014 estamos en esto y nada que ver? ¿Por qué no se ha hecho nada contra el chavismo? ¿Por dónde va el juicio que se le va a hacer o que se le está haciendo? Porque no es que se le va a hacer, es que se le está haciendo un juicio al chavismo. ¿Y cuáles son los alcances del mismo? De eso vamos a hablar hoy con el experto y abogado actuante en el caso, William Cárdenas, que nos va a explicar por dónde van las cosas. De eso hablaremos hoy en Fuera de Orden. Ese hombre sí critica, va de frente y no se calla. Daniel Lara Farías, Enemigo de todos. Segundo segmento del programa de hoy, sábado, 1 de abril. Llegó abril, amigos. Bueno, primer sábado de abril. Y este es el mes, bueno, de la primavera, de la Pascua. Ya arranca nuestra Semana Santa para los católicos. Arranca la Pascua hebrea, el Pesaj para los hebreos. Tantas cosas, tantos recuerdos. Y por supuesto siempre allí la religiosidad y la cultura, porque no se trata solamente de la religión, se trata de la cultura, de todas las cosas que hacemos culturalmente, las procesiones, las comidas de esta fecha. La fecha del arroz con coco, de los besitos de coco, del majarete, del pescado salado, ¿eh? Claro, tantas cosas que en Venezuela y en distintas partes de Hispanoamérica, inclusive en España, ¿no? Las procesiones en España, en Sevilla, son una tradición maravillosa. Espero algún día estar allá. Y las comidas, bueno, ni se diga. Inclusive las comidas hebreas. Oye, la kneidelach se llama, ¿no? La sopa que hacen en Israel, los judíos, en esta época. Una cosa maravillosa. Pero hay cosas que no son para nada maravillosas y son los crímenes de lesa humanidad que ha cometido Nicolás Maduro y el chavismo en pleno. No se trata de los crímenes de Nicolás Maduro, porque lamentablemente se cree, y eso es algo que está haciendo la izquierda a nivel internacional, que los crímenes de lesa humanidad en Venezuela empezaron en el 2014 con Nicolás Maduro, y eso no es verdad. El chavismo llegó, o sea, surgió como una organización criminal cometiendo crímenes de lesa humanidad, porque ¿cómo se le llama a la acción de bombardear con fuego de mortero objetivos civiles? ¿Cómo se le llama al bombardeo contra ciudades con aviones de guerra? Eso fue lo que hicieron ellos en los golpes de Estado del año 92. En tal sentido, colocar a Nicolás Maduro como el criminal de lesa humanidad y salvar al chavismo de todo lo que han hecho desde el 92 en adelante, bueno, es una infamia. Y eso evidentemente es algo que se debe sopesar y que se debe tener en cuenta a la hora de la revisión de todas estas cosas. Pero lamentablemente una cosa piensa el burro y otra quien lo arrea. Y no sabemos a ciencia cierta qué es lo que está ocurriendo con todo esto. Ayer, 31 de marzo, se vencía el plazo para que el fiscal Karim Khan hiciera por fin una de las acciones fundamentales en el trámite de este juicio. He escuchado los testimonios de muchísima gente y además de eso puesta a la disposición de la gente la posibilidad de llevar directamente o enviar directamente sus alegatos en contra del régimen chavista por casos de lesa humanidad. Y hay muchísimos casos que se han planteado allí y por supuesto que se han hecho llegar. Y según entiendo son larguísimos los alegatos que existen en contra del chavismo. No solamente en contra del chavismo en la fase de Maduro, sino previo también a todo esto. Y eso es importante porque de alguna manera nos deja ver que hay razones para entender que no es cualquier cosa de lo que se está hablando, que evidentemente hay ¿cómo se llama? Las suficientes, yo diría yo creo que es la necesidad de que nosotros, más que vender esperanza, tengamos la suficiente
posibilidad de sopesar qué es lo que está ocurriendo con este juicio en La Haya contra el chavismo. Por esa razón hemos dedicado el programa de hoy a esto, porque hay temas que ellos intentan ocultar con sus bombas de humo, ¿no? Entonces, ellos están diciendo que tienen una lucha contra la corrupción para decir que en Venezuela hay justicia, que en Venezuela hay un sistema de justicia. Y hay quienes les creen. Los Estados Unidos como que le está creyendo. De eso vamos a hablar mañana con Neomar Hernández. Pero hoy vamos a hablar de esta particularidad. Fíjense ustedes bien todo lo que tenemos aquí. Fíjense. Cuando vemos que el tema que se discute es la imparcialidad y objetividad de la Corte, nos damos cuenta que no solamente una duda que tienen los opositores a Nicolás Maduro y al chavismo en general, sino que el propio Nicolás Maduro ha puesto en duda dicha imparcialidad. Y esto supone un frenazo en su investigación de la violación de los derechos humanos en Venezuela. ¿Y por qué ocurre eso? Ocurre eso porque, evidentemente, vamos para atrás que se nos fue esta. El gran problema que hay en todo esto está vinculado a cómo Nicolás Maduro ha acusado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de cometer supuestas irregularidades y violaciones del debido proceso. Y además de eso, de mantener vínculos probados con organizaciones no gubernamentales que han aportado información contra autoridades nacionales. Es decir, ellos le niegan a la Corte Penal Internacional el derecho a recibir los informes de quienes se han dedicado a la investigación de crímenes de lesa humanidad. Eso ya más o menos nos va dando una idea de cómo los tipos ven el hecho de la justicia. Creen que en todas partes se aplica la justicia como la aplica el chavismo. Ellos han dicho que esto pone en duda la debida imparcialidad y objetividad de la Corte y lo han sacado en un comunicado que lo divulgaron en febrero cuando venció el plazo para que el Estado venezolano, para que el Estado chavista presentara sus observaciones para justificar los motivos con los que considera que la investigación no debe continuar. Esto, por supuesto, hizo que el régimen anunciara el haber presentado ante la Corte un escrito para desmentir falacias de la agresión mediática y geopolítica. ¿Qué será eso? ¿Con qué se comerá eso? ¿Qué animal será ese gato? No sabemos. Para acusar a Venezuela de supuestos crímenes de lesa humanidad que aseguran nunca han ocurrido. Claro, porque nunca mataron a Basil da Costa, nunca mataron a Roberto Redman, nunca mataron a Evangelina Carrizo, nunca mataron a Neomar Lander, nunca mataron a Juan Pablo Pernalete, nunca torturaron a Capital Acosta Arévalo, nunca asesinaron a Oscar Pérez y a su equipo. Nunca. Maldito. Está bonita esa soga. Yo te la apretaría un poquito más. En el comunicado, el régimen informó que presentó abundante información que evidencia el carácter político del proceso iniciado contra el Estado venezolano como parte de la estrategia de un cambio de régimen supuestamente impulsado por el gobierno de los Estados Unidos. Los que no saben esta lacra es que los Estados Unidos no forman parte de la Corte. Pero bueno, el que quiere hablar huevona lo habla de gratis. Como prueba de la naturaleza política del proceso, se destacó el caso de un ciudadano venezolano presentado por la Fiscalía como una víctima de tortura y persecución, pero que al ser entrevistado por las autoridades nacionales competentes, negó expresamente haber sufrido vulneraciones a su derecho a la integridad personal. Claro, porque si tú tienes a una persona en Venezuela y lo vas a entrevistar, seguramente va a decir la verdad. Sí, nene, ¿cómo no? El régimen no revela la identidad del ciudadano, o sea, un chisme. Y afirma que fue designado en 2019 por la Asamblea Nacional para ejercer una alta responsabilidad de Estado en uno de los poderes públicos nacionales. Es decir, bullshit, paja. A finales del año pasado, la Fiscalía de la CPI solicitó ante la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad, en virtud del artículo 18 del Estatuto de Roma. Eso lo rechazó el régimen de Maduro, que solicita un aplazamiento de esta investigación. El régimen chavista cuestiona la decisión del fiscal argumentando que ha aportado amplia y suficiente información que demuestra cómo a través de las instituciones competentes el país se encuentra investigando o ha investigado presuntos hechos punibles contra los derechos humanos a fines de determinar la verdad y esclarecer de ser el caso las responsabilidades penales competentes. Ya le voy a contar de esta respuesta. El hecho es que ayer, 31 de marzo, se vencía el plazo máximo para que CAN presentara su informe en respuesta a los últimos alegatos del Estado venezolano. La decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte sobre si la investigación del caso venezolano debe continuar o no se podría dar a partir del mes de abril. Es decir, estamos en las fechas. Pero hay algo, amigos míos, que es necesario decirles sobre estos alegatos y sobre estas alegaciones. ¿Quién es la abogada de Maduro ante la Corte Penal Internacional? ¿No es la hermana de Tarek El Aissami? Papá. Ay, papá. Estas cosas.
No te quiero ni contar. En todo caso, si te encuentras, es terrible. Esto es de contar y no creer. Contar y no creer. ¿Por qué no nos vamos a Escocia, vale? Y probamos ahí el whiskycito y la cosa y nos olvidamos un poquito de las cosas. Si estás planeando ya qué vas a hacer en verano, yo te recomiendo Escocia. Yo voy a ir. Quiero ir a Escocia para descubrir los secretos de ese país y entender qué es lo que hay detrás de cada barrica del whisky escocés. Qué hay en el lago Ness, si está el monstruo o no está el monstruo. Y por qué a la reina Isabel le gustaba ir tanto a Balmoral. Quiero ponerme la falda de ese escocés, saber qué tal es la cosa, cómo se siente el asunto. Por supuesto, eso lo voy a hacer con la gente de Hablemos de Escocia en castellano, porque la gente de Hablemos de Escocia en castellano tiene todos los planes para que viajes a Escocia en tu idioma, en grupo, en pareja o individualmente. Hablemos de Escocia en castellano. La gente para conocer todos los secretos de Escocia. Vogue Handbag te permite comprar desde la comodidad de tu casa, sin moverte para ninguna parte, esa cartera o ese accesorio de la marca que tú prefieres. Puedes ahorrar. ¿Por qué? Porque en vez de viajar para comprar, desde la comodidad de tu casa, puedes comprar esa cartera, ese accesorio que tienes en mente y para la cual has trabajado honestamente para comprártelo, claro está. Porque si no, estarías viajando de lo más loco por ahí, como hacen estas enchufadas, ¿no? Usted no. Usted es una persona honesta y que tiene sus churupitos ahí guardados para darse el gusto de comprarse o de regalarle a alguien una cartera o un accesorio. VogueHandbag.com. Síganlos en Instagram, @myvoguehandbag. Vean su catálogo y descubran que se puede comprar todo lo que usted quiere de ese catálogo sin moverse de su casa. Una maravilla. VogueHandbag.com. Y si se trata de los profesionales de la salud tienen a su disposición la posibilidad de atender a sus pacientes con los equipos que requieren en una buena consulta y por supuesto con la tecnología de punta que hoy en día está en boga. La gente de Front Distribution te suministra todo lo que necesitas en tu quirófano. Profesionales de la veterinaria, de la odontología, de la oftalmología, todas las especialidades de la salud, la gente de Front Distribution tiene a su disposición todos estos equipos a nivel mundial. Comunícate con la gente de Front Distribution, el equipo que tiene todo para los profesionales de la salud. Bueno, amigos míos, por supuesto que hay muchas cosas que están ocurriendo. No sabemos para dónde va esto al final. No sabemos en qué termina todo esto. Sin embargo, sí sabemos algo. Sabemos que el juicio sigue en marcha. Y para hablar de lo relacionado a ese juicio y de por qué es importante las fechas en las que estamos y de qué manera se ha avanzado en todo esto, conversamos con el abogado, uno de los abogados actuantes contra el régimen y no de hace 3 días, de hace bastante tiempo. William Cárdenas nos contó cómo van las cosas y qué podemos esperar de forma inminente en este juicio contra Maduro y contra el chavismo. Vamos a escuchar al abogado, esta conversación que tuve la semana pasada con el abogado William Cárdenas. ¿Dónde está, para el momento en el que estamos hablando, dónde se encuentra en este momento el tema del juicio contra el régimen chavista? Porque hay, por supuesto, por un lado expectativa, pero por el otro lado cierto desánimo, por las mismas razones. Porque dice, bueno, si lo procesan, ¿qué pasa? ¿Quién lo va a buscar? Número uno. Y por el otro lado dicen que puede ser hasta difícil procesarlo porque pareciera que los regímenes de izquierda tienen el control de todas las instituciones, nadie confía en la corte plenamente, etcétera, etcétera. ¿Qué nos puede decir usted? ¿Qué está pasando hoy con el juicio contra el chavismo en la Corte Penal Internacional? Mira, en primer lugar, Daniel, yo te voy a felicitar porque nosotros te seguimos desde hace mucho tiempo, ¿no? Y tú has llamado las cosas por su nombre. O sea, cuando hablamos de Venezuela, hablamos de una organización criminal que usurpa los poderes del Estado. Sabes que las organizaciones criminales no tienen aliados, tienen cómplices, colaboradores, coautores, ¿verdad? Y tú lo has dicho muy claro, tú has hablado, cuando hablas de ellos, es que no se merecen menos. Cuando hablas de ellos, los llamas por su nombre, por lo que son. La investigación sobre Venezuela arrancó hace apenas 2 años. ¿Y por qué digo esto? Porque en la Corte Penal Internacional, desgraciadamente, ocurrió que los 2 primeros fiscales
con periodos de 9 años, cada uno de ellos, mantuvieron un manto de impunidad a favor del régimen chavista madurista. Tanto el señor Luis Moreno Campos como la señora Fatou Bensouda, que yo la conocí el año 2004 cuando era vicefiscal de Moreno Campos, ¿no? Y desde entonces la señora Bensouda conocía lo que pasaba en Venezuela, porque nosotros tenemos 20 años denunciando esa situación. Entonces, claro, es muy fácil que la gente, bueno, pues pueda con mucha validez sentirse escéptica, pueda tener dudas, porque es que pasó mucho tiempo. Nosotros estuvimos estrellándonos contra un muro que era simplemente un muro de complicidad, contra un muro que tejió un manto de impunidad. La impunidad se la ganaron ellos, no solo en Venezuela, en el orden del Poder Judicial Nacional. No, lograron garantizarse la impunidad en este único tribunal que ha permitido abrir un espacio, abrir su jurisdicción para que los hechos ocurridos en Venezuela puedan investigar. ¿De qué manera se garantizaba, Entonces, de qué manera garantizaron su impunidad en la Corte Penal Internacional? rechazando todas las denuncias que nosotros presentábamos. En estos días apareció en una entrevista Moreno Campos jactándose de que nos había rechazado una denuncia el año 2006. Y lo mismo hizo la señora Bensouda. La señora Bensouda es que era la segunda de Ocampo durante muchos años. Y cuando Ocampo no puede designar como sucesor, que era lo que inicialmente pretendía, no puede designar a Baltasar Garzón como sucesor, no es una designación, era simplemente él lo recomendaba, lo proponía, y entonces hasta la elección de Khan, los dos anteriores fiscales se eligieron por aclamación. Es más, en la elección de Khan hubo un intento, incluso que partió de aquí del Estado español, del gobierno español, un intento para tratar de lograr que un fiscal afín sustituyera a Bensouda. Y pedían que se hiciera por aclamación también. Menos mal que eso no funcionó. Evitaron que en la Asamblea de Estados Partes del año 2020, bueno, que la Asamblea se cerrara en falso, porque no se le difirieron la designación del fiscal para febrero del 2021. Y el candidato que tenían desde aquí, el candidato español, bueno, participó en la elección final. Y era uno de los 3 candidatos más fuertes que llegaron al final. Bueno, el candidato español sacó 4 votos, Karim Khan sacó 74 votos. ¿Verdad? Entonces, para nosotros, el cambio llegó cuando el 16 de junio del año 2021, Karim Khan toma posesión del cargo. Inmediatamente empezamos a notar las diferencias que a lo mejor para nosotros, bueno, pues se notan en cosas tan sencillas como que te llegue una respuesta en 15 días o en 10 días. Antes era imposible que te llegara una respuesta de nada, ¿no? Y se nota cuando Karim Khan empieza a trabajar, empieza a marcarles el tiempo a Tarek William Saga, el fiscal venezolano, que se presentaba en La Haya con expedientes de miles de folios, ¿no? Y Karim Khan le pide a la sala, le dice que por favor no se le permita presentar documentos de más de 30 folios, y la sala lo acepta. Cuando Karim Khan le dice a la sala que tiene que resolverse la incidencia acerca de una cuestión prejudicial que habían alegado desde el gobierno de Venezuela, ¿no? Y la sala inmediatamente acoge el criterio del fiscal y se pone en marcha, ¿no? Un fiscal que se ha desmarcado de lo que venía siendo la fiscal anterior, ¿no? Ahora, en medio de todo esto, la pregunta es la siguiente. Ajá. Hay 2 preguntas, ¿no? Concretando. Por un lado,
¿De qué se acusa al régimen chavista y a quiénes? ¿Quiénes son los procesados? ¿Quiénes son los acusados? Y en segundo lugar, ¿cuáles son los delitos de los cuales se le acusa? Ok, mira, Daniel. Eh, Antes me habías preguntado una cosa que te quiero responder, ¿no? Te quiero responder porque la pregunta es anterior, ¿no? Tú me preguntabas en qué momento se encuentra esto. Daniel, acaba de terminar el lapso. El 7 de marzo terminó el lapso para que las víctimas venezolanas llenaran unas planillas, un proceso de consulta que abrió la Corte Penal Internacional. La primera vez que se abre algo parecido en el continente americano. La primera vez que las víctimas venezolanas han tenido opción de poderle decir a los magistrados, señores, esta fue mi experiencia, esto fue lo que me pasó. Y porque estoy consciente de que en Venezuela es imposible contar con una justicia imparcial, porque los jueces no obedecen al Poder Ejecutivo, porque no existe incluso la adopción en la legislación penal venezolana de los tipos penales que tiene el Estatuto de Roma. Por eso yo pido que continúe la investigación. Y se presentaron más de 2.000 formularios, muchos de ellos colectivos, al punto de que el órgano encargado de manejar esta información, que va a presentar un informe a los magistrados, bueno, pues ha solicitado la ampliación del lapso para poder elaborar ese informe, no solo por la cantidad de planillas que recibió, sino por la calidad de los testimonios, Daniel. Entonces, ese es el momento en el que nos encontramos ahora mismo en la Corte. El lapso se le extendió hasta el 20 de abril. Y el 20 de abril conoceremos cuál es el contenido del informe que va a preparar esa sección. En relación a lo segundo que me preguntas, es ¿qué alcance tiene esta investigación? Bueno, desde el punto de vista temporal, nosotros el año pasado, el 19 de junio del año pasado, le hicimos una solicitud al fiscal y le decíamos, oiga, mire, la señora Bensouda dejó esto, dejó un marco temporal que se investigaran los crímenes que se habían cometido a partir del año 2017 en adelante. Y nosotros le dijimos, esto no puede ser. Si esto se hace, usted va a establecer víctimas de primera y víctimas de segunda. Víctimas de primera que tienen acceso a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y víctimas de segunda que se van a quedar de espectadoras, ¿no? Y entonces pedí concretamente que se ampliara el lapso a por lo menos el año 2004. El 18 de julio, o sea, 20 días después, el fiscal me respondió diciendo que efectivamente, que se iba a ampliar, pero que se iba a ampliar hasta el 12 de febrero del 2014, que es la fecha en la que los 6 estados partes denunciantes escogieron como fecha a partir de la cual se iniciara la investigación, pero que en términos ya no del marco temporal, sino del marco material, la señora Bensouda pretendía que solo se investigaran la persecución, las detenciones ilegales, las violaciones y tratos crueles e inhumanos. Y en la respuesta nos dicen, no, se va a investigar todos los crímenes que se hayan cometido dentro de ese lapso que sean competencia de la Corte Penal Internacional. O sea, eso incluye asesinatos. Imagínate que estaban dejando fuera los asesinatos del 2014, los asesinatos del 2017, los asesinatos del 2018, las ejecuciones extrajudiciales. O sea, estaban dejando fuera una cantidad increíble de hechos que requieren una investigación. Pero hacia donde quiero ir es hacia algo que te quiero y que quiero informar, ¿no? El trabajo nuestro ahora mismo está centrado en que ese marco temporal se amplíe hasta el año 2002. ¿Y por qué? ¿Y por qué estamos en eso? Bueno, estamos en eso, Daniel, porque tú perfectamente sabes que todo esto empezó a partir del año 2002.
El ataque sistemático y generalizado contra una parte de la oposición política identificada, contra una parte de la población identificada como oposición política, empezó a partir del año 2002 con estrategias que eran del pleno conocimiento del alto mando y de la cadena de mando que integraba en ese momento el gobierno de Venezuela. Y empezaron los ataques contra los trabajadores petroleros, los persiguieron y ocurrió detalles curiosísimos, ¿no? Empezamos a ver que se utilizaban métodos de persecución que solo se han utilizado por los peores criminales de la humanidad. Elaborar listas de persecución. En el caso de los trabajadores petroleros, no los dejaban trabajar en otras empresas porque aparecían en una lista, ni les permitían contratarlos en ningún otro organismo oficial del Estado o instituto autónomo. Pero es que además el primer caso de desplazamiento forzoso, ahorita que estamos viendo lo de Putin, que a Putin le señalan como crimen el desplazamiento forzoso de familias ucranianas, en Venezuela ocurrió en el campo de los Semerucos, donde 300 guardias nacionales llegaron a altas horas de la madrugada y desalojaron a mujeres, a niños, a ancianos, a hombres. O sea, nosotros estamos sufriendo eso desde hace muchísimo tiempo. ¿Esto hacia dónde nos llevó? Bueno, esto nos llevó al referéndum del año 2004, el referéndum revocatorio. ¿Y cuál fue la consecuencia de ese referéndum? Aparte del resultado difuso que existe, a una lista llamada lista Tascón, que se utilizó para perseguir ya no solo a los petroleros, perseguir a todos aquellos que habían aparecido firmando por la revocatoria de Hugo Chávez como presidente de la República. Bueno, ya a partir de ahí tenías el ejemplo que lanza, el mensaje que lanza un gobierno autoritario cuando agrede a un grupo de trabajadores de la empresa más fuerte de Venezuela para hacerse, la estrategia de Chávez era clarita, necesitaba manejar a discreción los recursos de petróleo de Venezuela para luego comprometerlos como todos lo vimos, ¿no? Los repartió a diestra y siniestra, ¿no? Hacia todos sus aliados de Sudamérica, hacia el Caribe, hasta los grupos americanos de filiación y afinidad política recibieron esos dineros. Bueno, pues con esa misma conciencia se fue desarrollando este crimen, que es un crimen que tiene una característica muy curiosa y que eso es lo que pretendemos que en la Corte se entienda. La Corte va a tener ante lo de Venezuela un crimen complejo. Mira, los crímenes en África. El genocidio de Ruanda duró 4 meses. En Asia, el genocidio de Camboya, 5 años. El genocidio de Myanmar, 2 años. Nosotros llevamos 20 años de crímenes de lesa humanidad. Porque ha sido un crimen continuado. Un crimen continuado con los mismos autores, aparte de los que se han muerto, ¿no? De Chávez y alguno más que ha muerto. Los mismos autores, los mismos coautores, los mismos colaboradores, los mismos cómplices, que siguen hoy en día, los autos de detención contra los trabajadores petroleros siguen vigentes, las órdenes de captura siguen vigentes, y luego entramos en la deriva de lanzar mensajes, ¿no? Si pudimos con el sector petrolero, ¿quién se nos va a oponer? Si le lanzamos ese mensaje a los jueces con María Lourdes Afiuni, a la que apresaron en su propio tribunal, la violaron en la cárcel y ¿qué juez se iba a desmarcar? Y empieza ese trabajo intenso de expropiaciones para hacerse con las fincas, para hacerse con la producción agrícola, para hacerse con el ganado, para controlar ¿qué? Para controlar la alimentación. Pero todo eso, todo eso en detalle, ¿hacia dónde conduce? ¿Cuál es la acusación en contra del régimen chavista y quiénes son los indiciados? Ok, la acusación va por crímenes
de lesa humanidad previstos en el artículo 7 del Estatuto de Roma, asesinatos, detenciones ilegales, tortura, violaciones sexuales, persecución política, exterminio por privación intencional de alimentos y medicina, que cuando se creó la crisis alimentaria, ¿qué le pasa a una sociedad cuando vive una crisis alimentaria? Pues que se enferma. Si la gente no come, se enferma. Y si encima le quitas las medicinas, bueno, pues, bueno, sale huyendo. Desplazamiento forzoso de miles de personas, ejecuciones extrajudiciales y el exterminio como medio de destrucción de una parte de la población identificada como oposición política. ¿Y cómo destruyes tú algo? Tú destruyes algo descomponiéndolo o haciéndolo desaparecer, ¿verdad? Y ese ha sido el fin. Lo que pasa es que esto, en términos de un largo periodo de 20 años, tiene una gran complejidad para su comprensión y tiene una gran complejidad para su demostración. Entonces, la otra pregunta que me haces, ¿quiénes son los responsables? Los que tú señalas. Tú los has señalado, Daniel, muchas veces en tu programa. Los que han integrado esa cadena de mando, los que han estratégicamente desarrollado todo este plan para producir lo que ha ocurrido en Venezuela. De Venezuela no salen 7,5 millones de personas por casualidad. De Venezuela salen 7,5 millones de personas porque no ha habido una guerra, no ha habido un tsunami, no ha habido un terremoto, no ha habido un cataclismo, pero ha estado esta estrategia de planificación de ataques sistemáticos contra una parte de la población. Pero, doctor Cárdenas, en medio de todo esto, para ser abogado del diablo, en este momento en el que estamos hablando hay una grave protesta en París y en otros puntos de Francia en contra de una reforma de las pensiones porque el gobierno de Macron ha aumentado la edad para jubilarse. En otras partes del mundo hay situaciones difíciles con el pago a los pensionados, etcétera, etcétera. Pero materialmente, ¿de qué se le acusa al chavismo cuando se habla, por ejemplo, del trato que se le da a la población? ¿Y quiénes son los iniciados? O sea, Nicolás Maduro, ¿de qué se le acusa? ¿Cuál es la acusación y a cuántos años de cárcel se expondría? Bueno, Nicolás Maduro, por supuesto, por ser la cabeza viva, ¿no? Si no, serían Chávez y Nicolás Maduro, por ser, en primer lugar, los jefes de Estado y ser los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas venezolanas. O sea, que estarían también, si vamos a hablar de la cadena de mando, estaríamos hablando no solamente de Hugo Chávez, que se murió y no volverá, y de Nicolás Maduro, sino de todo lo que fueron sus ministros, de todo lo que fueron sus altos mandos militares y policiales. Y fiscales y jueces, Daniel, porque el poder judicial se utilizó como arma de terror, para generar terror. Pero ¿cómo se explica que una de las principales figuras de ese entramado, de esos juristas del horror, como Luis Ortega, sea una de las personas que está llevando denuncias a la Corte Penal? Mira, el llevar una denuncia no te exime de las responsabilidades que hayas tenido. La señora Luis Ortega está indiciada, está acusada por algún delito directamente. Claro, por supuesto. Nosotros en las denuncias que hemos presentado, bueno, pues, por supuesto, y no una, repetidas veces. O sea, que podría terminar ocurriendo, aquí especulando, porque la señora se encuentra en España, inclusive pidiendo asilo. Podría pensarse que esta señora podría terminar siendo detenida en cualquier momento si la Corte Penal pide una orden de captura. Mira, hay un documento importantísimo en esto, que es el tercer informe que elabora la misión de determinación de los hechos, la misión independiente de determinación de los hechos de Naciones Unidas, ¿verdad? Ese informe estableció las responsabilidades, estableció una cadena de mando. No podemos esperar que en la Corte se vaya a juzgar a muchísima gente, porque la Corte va dirigida a
investigar, establecer las responsabilidades y sancionar a las personas que articularon una estrategia de este tipo, a los máximos responsables de todo esto, ¿verdad? Pero es que en Venezuela hay muchos máximos responsables, porque son muchos años, son 20 años de criminalidad. Y Entonces, si hablamos, si hablamos del 2014 nada más en adelante, estamos hablando por lo menos de 500 personas. Bueno, ¿recuerdas aquello del Plan Zamora? Claro, pero me refiero, si nos circunscribimos a ministros, viceministros, directores generales, jefes de componentes de la Fuerza Armada, jefes de batallones, jefes de milicia, jefes de la policía, alcaldes, gobernadores, jefes de seguridad ciudadana de cada uno de los municipios y de las gobernaciones, bueno, por ahí se nos van del 2014 hasta el día de hoy, por ahí llegamos tranquilamente a 1,000 personas. Mira, Daniel, y a extranjeros. Mira, el tema de las cajas CLAP y el carnet de la patria no son sino otro instrumento de exterminio, de un exterminio silencioso, de un exterminio gradual. Se establecían criterios para a ti te tenías el carnet de la patria si demostrabas de alguna manera tu afiliación política con el régimen. Ajá. Y los demás, ¿en qué quedaban? Y el que no tenía posibilidades de acceder a la caja CLAP, ¿qué le pasaba? Bueno, pues eso fue un invento en el que metieron a un español de Podemos que se llama Alfredo Serrano Mansilla, al que Maduro llamaba el Jesucristo de la economía. Bueno, pero está Alex Saab, que además se enriquecieron de una manera grotesca. Ahora, finalmente, doctor Cárdenas, sí, la pregunta que todo venezolano se hace, ¿hasta cuándo dura este proceso? ¿Cuándo hay una acción como la que se vio con Putin? Porque el caso de Putin fue hace un año. La gente dice, bueno, pero si lo de Putin fue hace un año y lo de Maduro viene desde 2014, ¿por qué están tardando tanto con Maduro? Bueno, en el caso de Venezuela, el mayor reto para la Corte Penal Internacional va a ser comprender las diferencias que hay entre lo que ha pasado en Venezuela y lo que ha pasado en otros continentes, para poder analizar y entender que este ha sido un crimen continuado, que este ha sido un crimen gravísimo, que ha generado 7,5 millones de desplazamientos forzosos, y eso para nosotros, eso necesariamente lleva su tiempo. Pero te comento algo. Te acabo de decir hace un momento que realmente el caso Venezuela se pone en marcha con la llegada de Karim Khan. Karim Khan llega en junio y en diciembre se sienta con Maduro y le dice, mire, señor Maduro, detrás de mí está la bandera de Venezuela y detrás de usted está la bandera de la Corte Penal Internacional y hoy le abro la investigación. Ha sido hace menos de 2 años. O sea, el caso de Venezuela está avanzando. Pero el de Putin es de hace un año. Y ya con un año ya tiene una orden de captura. ¿Por qué con Maduro se han tardado tanto? Porque obviamente la diferencia, tú sabes que en este mundo de las comunicaciones, Daniel, a nosotros nos castiga por un lado el ostracismo, la comunidad internacional no nos ha hecho caso. Como nosotros hemos estado llevando este discurso a miles de sitios y es que encima no nos creen, ¿no? Encima no nos creen lo que ha pasado en Venezuela. Es más, ahorita están vendiendo una fantasía de que Venezuela, bueno, aquello es el país de las maravillas y aquello se está arreglando al punto de que vamos a tener elecciones y que la salida va a ser una salida política. Quiere decir que usted me está queriendo decir que esas elecciones y esa participación en esas elecciones no es más que una estrategia para lavarle la cara al régimen acusado de crímenes de lesa humanidad. Daniel, ¿tú irías a elecciones con los planes de las cárceles venezolanas? Al igual que el Estado colombiano no iría a unas elecciones con Pablo Escobar y el cartel de Medellín. Por supuesto que no. Claro que no, ¿verdad? Entonces sí, es completamente absurdo. Además, teniendo conciencia de que esto está en marcha, todos los que manejen con sensatez lo que ha ocurrido en Venezuela y la tragedia que ha vivido el pueblo venezolano tenían que estar
apoyando al fiscal Karim Khan, apoyando a la Corte Penal Internacional para que esto llegue a un feliz término. ¿Y cuál es el camino que nos espera? Mira, nos espera que una vez que se presente el informe con los testimonios de las víctimas, bueno, los magistrados van a saber. Es que nos interesa muchísimo que sepan cuál es la verdadera extensión, la verdadera comprensión de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y que decidan en consecuencia. Y si deciden la continuación de la investigación en manos del fiscal Karim Khan, independientemente de la apelación que pueda hacer el gobierno, porque allí el gobierno está gozando de todas las garantías que nunca le dio a las víctimas, ¿verdad? Pero él sí, por el Estatuto de Roma, que ofrece garantías procesales, ¿no? Para establecer un equilibrio y una imparcialidad deseable. Pero es que a partir del momento en el que quede firme esa decisión, el fiscal ya tiene toda la información. El fiscal tiene el informe de Naciones Unidas. El fiscal tiene el informe que dio lugar a la investigación de los 6 estados parte venezolanos. Tiene informes de todas las organizaciones internacionales y tiene nuestro trabajo que también ha sumado como granito de arena desde hace 20 años diciéndole lo que está ocurriendo en Venezuela. Entonces, a partir de ese momento, el fiscal estará en condiciones de formular cargos. Y ese va a ser un momento clave en todo este proceso, Daniel. Va a ser un momento importantísimo. Doctor, más claro no canta un gallo. Era una explicación larga, pero había que hacerla, porque sin duda alguna hay muchas cosas que decir, hay muchas cosas que entender. Y evidentemente esto no termina aquí. Las víctimas tendrán la palabra. Yo estoy seguro que así será. Y estoy seguro que de 3 cosas también. 1, el chavismo es criminal desde su origen. 2, los veremos caer a todos. 3, Chávez se murió y no vuelve. Hasta mañana. Se lo repite Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Se lo repite Lara Farías, Chávez está en